Tiene una llamada por la línea 2. Muchas gracias por acompañarnos, Patricia. Nos enteramos de que empezaste el profesorado auxiliar. ¡Qué bien! Gracias, Margarita. Me acuerdo de la primera vez que visitamos tu congregación, cuando era superintendente de circuito. No tendrías más de 4 años. Enseguida nos encariñamos contigo. Recuerdo que un domingo, después de la reunión, tu mamá estaba cansada, pero tú insistías en salir a predicar. Decías: quiero hablar de Jehová con la gente. Y fíjate ahora, parece mentira que hayas crecido tanto. Dime, ¿cómo va todo? Más o menos. ¿Quieres hablar de ella? Bueno, tal vez sea buena idea. Es por Adrián. Corté con él, pero no consigo sacármelo de la cabeza. Y menos ahora que está con Jennifer y los veo juntos. No sé si algún día volveré a sentir mucho por alguien. Pues claro que sí, preciosa. Jehová es un Dios amoroso. Él diseñó nuestro corazón de forma que pueda cerrar sus heridas. Además, romper con alguien no tiene por qué ser algo malo. Hasta puede ser algo bueno. Desde luego, Margarita y yo no nos casamos con la primera persona de la que nos enamoramos. Y menos mal, ahora estamos juntos y todos los días le damos gracias a Jehová por ello. ¿Ves esa sonrisa? Con ella me robó el corazón. ¡Guau! Eso es amor verdadero. Pero, ¿cómo sabes que has encontrado a la persona adecuada? Buena pregunta. Verás, la atracción física y los sentimientos no bastan. Por muy intensos que sean, el amor debe tener una base sólida. Si no, tarde o temprano, todo lo demás desaparece. Es cierto, no puedes conocer a alguien de la noche a la mañana. Tienes que descubrir quién es realmente y entender tus propios sentimientos. Lo mejor es ir con calma y averiguar si esa persona teme a Jehová y desea servirle. Además, recuerda el proverbio: el encanto puede ser falso y la belleza puede ser vana. Y eso les aplica igual a los muchachos. Por desgracia, muchas chicas se dejan llevar por el físico, pero las apariencias engañan. Lo que cuenta es el interior, lo que hay en el corazón. ¿Y eso cómo se sabe? Antes que nada, órale a Jehová. Luego ve hablando con el chico y conociéndolo mejor. Eso sí, mientras tanto, protege tu corazón. Procura no enamorarte hasta que estés segura de que es la persona adecuada y que sacará lo mejor de ti. Eso es lo que yo quiero, pero no pienses solo en lo que tú quieres o en lo que tú necesitas. Piensa en lo que la otra persona necesita. Amar no es recibir, sino dar y compartir. Si no se siente esa clase de amor, más vale no casarse. La Biblia dice que debemos amar a nuestro cónyuge. Así que elige a alguien a quien no te cueste querer. Debes sentirte feliz a su lado. Si no, algo falla. Recuerda que la bendición de Jehová es lo que nos enriquece y Él no añade dolor con ella. Y además, un compañero verdadero no ama ahora sí y ahora no, sino en todo tiempo. Pero es normal que las parejas se discutan, ¿no? Sobre todo al principio. No tanto. No es como en las películas, que al principio no se pueden ver, pero luego se enamoran y son felices para siempre. En el mundo real, un matrimonio feliz empieza con una buena amistad. Por supuesto, es imposible estar de acuerdo en todo, pero el amor verdadero te hace sentir bien, en paz, te hace la vida más fácil. Yo quiero que mi matrimonio sea feliz. Y así tiene que ser, pero primero debes ser feliz mientras estás soltero, feliz de verdad. La felicidad verdadera es como el amor verdadero, no se puede fingir. Se consigue sirviendo a Jehová y a los demás. La verdad es que nosotros teníamos una ventaja. Como estábamos en la misma congregación, pudimos observarnos de cerca antes de que surgieran los sentimientos. Además, yo conocía a la familia de Emilio y me fijé en cómo la trataba. Y yo conocí a la mamá y a la abuela de Margarita.
Aquí entre nos, las tres son igualitas. ¡Ay, Emilio! No, en el buen sentido. Ambas eran maravillosas, lo mismo que tú. ¡Ay, ese hombre! Siempre ha sido un romántico empedernido. A veces incluso me canta canciones de amor. Pero el romanticismo no lo es todo. De hecho, antes de casarnos, le hice prometer que todos los días leeríamos juntos la Biblia. Y he cumplido mi promesa, ¿verdad, mi amor? ¿Te das cuenta, Patricia? Por un hombre tan encantador, vale la pena esperar. Jamás olvidaré el día que salió de casa toda prisa, pero se detuvo en el jardín a cortar una rosa para mí. ¿Te lo puedes creer? Mi Emilio, siempre tan puntual, llegando tarde, y para colmo se clavó una espina y hasta le salió sangre. ¡Pobrecito! ¡Ay, qué tierno! ¿Dónde voy a encontrar a alguien como él? La verdad es que Emilio es muy especial. Pero hay otros hermanos buenos. Claro, nadie es perfecto. Así que no existen los matrimonios perfectos. Pero un matrimonio no tiene que ser perfecto para ser feliz. Sí, pero no quiero conformarme con cualquiera. Y no debes. Mira, a ti siempre te ha gustado hablar de Jehová con la gente, ¿verdad? Pues necesitas a alguien que te lo haga más fácil, no más difícil. Así que no dejes de orar y ten paciencia. ¿Quién sabe qué cosas te tiene reservadas Jehová? ¿Te acuerdas de Sandra y Rubén? Claro, la pareja de precursores de Villanueva. Son muy simpáticos. Pues los acaban de invitar a la escuela bíblica para matrimonios cristianos. ¿En serio? ¡Genial! Este sí que es mi sueño. Margarita de Medina, por favor, pasa consulta. Oh, nos toca. Patricia, si ves a Carlos, podrías decirle que estamos dentro. Se ofreció para hacernos unos mandados. Por supuesto. Gracias por venir. No pierdas la sonrisa, ¿sí? Gracias.